Del 19 al 21 de agosto, en la capital Lima, se realizó el seminario taller de etnomatemática, lenguaje matemático y terminología en lenguas originarias, en el que participaron más de 30 docentes de los pueblos Ashaninka, Shipibo, Aguajún, Shawi, Aymara, Quechua, Chanca y Collao. En nuestro pueblo Ashaninka, y eso se realiza en diferentes épocas del año, ¿no? Aisano compamarjime de cas mina cultura de mina pugutón compandeta no anui dunia conteca. En el acto inaugural estuvieron presentes las autoridades del Ministerio de Educación, especialistas e investigadores, conocedores de la cultura andina amazónica y que han desarrollado experiencias e investigación sobre las matemáticas de los pueblos originarios. Todas nuestras culturas originarias son eminentemente productivas, eminentemente en relación con la propia naturaleza y el entorno. Por lo tanto, si no partimos de eso, mal haríamos. Rosa Mujica, representante de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIJEIBIR, manifestó que educar a los niños y niñas de los pueblos indígenas bajo el enfoque de la educación intercultural bilingüe y el principio de la interculturalidad para todos los estudiantes del campo y la ciudad es un derecho reconocido por la ley. Niñas y adolescentes desarrollan competencias para una convivencia intercultural. Los estudiantes de los pueblos originarios logran capacidades que les permita desenvolverse como ciudadanos con derechos y responsabilidades en su medio y en otros escenarios socioculturales, consolidando su identidad cultural. Se comunican en forma oral y escrita en lengua originaria y en castellano como segunda lengua, y además aprenden una lengua extranjera. Contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando el capital cultural y natural con los avances mundiales. Esa es nuestra visión y ese es nuestro desafío. Queremos niños y niñas interculturales, pero queremos niños y niñas que en 6º grado de primaria hablen y escriban perfectamente bien su lengua materna, pero también el castellano como segunda lengua. Si no logramos esto, no les estamos dando las mismas oportunidades que se merecen todos los niños y niñas del Perú. Entre tanto, la maestra Marta Villavicencio, organizadora de dicho seminario taller, sostuvo que es importante nutrir la educación intercultural bilingüe a través de la investigación de las matemáticas de los pueblos. Y sólo así se podrá hacer verdaderamente una matemática pertinente desde la propia cultura y lengua de los estudiantes. De continuar una investigación sistemática, ¿no? Que esto constituye un insumo, un nutriente, ¿no?, para cualquier cambio, y eso lo sabemos por la experiencia propia. Uno de los aportes, diría yo, ¿no?, y también que demuestra la evolución que hemos tenido, primero en el concepto de etnomatemática, y segundo en las estrategias que hemos venido utilizando para identificar esa etnomatemática, es que, como ustedes muy bien lo han mostrado aquí, ¿no?, las situaciones culturales, ¿verdad?, son fuente justamente de esa identificación. El maestro Pedro Arias, estudioso del pueblo aymara, disertó sobre la ontología y la filosofía del número 5. Mientras tanto, Melquiades Quintasi analizó sobre los quipus de la nación Jeros. Jesús Ríos explicó de la matemática ancestral y Esteban Curo socializó una investigación realizada sobre el payey como expresión cultural innata de la simbología andina amazónica. Y encontramos un término que efectivamente subyace en el sistema numérico básico de la aymara, de la cultura aymara. Por eso nos hemos puesto a interpretar ontológica y filosóficamente al término Kant, en la cual ellos piensan de que todos esos criterios se convierten ontológicamente en principio o en fundamento. ¿Para qué? Para decir que una sociedad, si las zonas o aquellas regiones que integran el pueblo o la nacionalidad se juntan, así como lo hizo antiguamente el Imperio Incaico,
esa sociedad va a ser una sociedad sólida, vigorosa y robusta, una sociedad en permanente comienzo o cambio. El Caico, por tener ese fundamento, viene a ser un equilibrador, un generador. Si nos damos cuenta, cómo ahí, por ejemplo, el quipu se vuelve integradora de ánimas y lugares sagrados, ¿no? Lo está trayendo. Por eso, cuando se habla de primera, segunda, tercera persona, por ejemplo, en el marco, digamos, de una convivencia moderna, la tercera persona siempre está ausente y se refiere, cuando nos referimos a esa persona, lo objetivamos, ¿no? Pero en el caso de los pueblos originarios, la tercera persona, ni bien menciones, acude, está junto contigo, ¿no? Y está ahí, es como si tú le estarías diciendo. Por eso muchas veces nos cuidamos de decir ciertas cosas. Aparentemente en todo estamos mencionando cantidades, en la vivencia andina también. Pero sin embargo, estos números no están solos o desligados de la vida. No hay eso lo que llamamos un lenguaje matemático separado, ¿no? Un corpus léxico que no se refiere a nada. ¿Ven? Siempre está ligado a algo. De acuerdo a los caminos del sol, la luna, las estrellas, ¿no? Nuestras vivencias se están regenerando y recreando en el tiempo cíclico, ¿no? Después, de 7 años, 8 años, está ahí a su lado. ¿Qué hace? Lo único que hace es empezar a observar. Ella no dice, mira, hija, ven para acá, vamos a hacer motivación, ¿no? Levanta las manos arriba, vamos a cantar, estudiar. No lo hace. Simplemente empieza a proceder. Y su hija a observar. No es lo mío, no lo voy a poner en conflicto cognitivo. Tiene otra ruta, tiene otro camino. ¿Y a través de qué? De este hermoso arte de aprender. Simplemente pasa unos minutos, está empezando ya a tejer la niña. Agarra el tizno y empieza a ponerse en su pie y empieza a tejer. Empieza a trabajar. Una pedagogía diferente, un arte que es muy diferente. Sí, ponemos un poquito. Los docentes, que en su mayoría han desarrollado experiencias exitosas de etnomatemática en el aula y sus comunidades, analizaron los libros y cuadernos de trabajo de etnomatemática producidos desde los primeros años en que comenzaron a aplicarse la educación intercultural bilingüe. Sistematizaron los vocablos matemáticos existentes en dichos materiales educativos y en las expresiones culturales de sus pueblos. Sí, por ejemplo, primero, en esos textos decía Fingiti, refiriendo a la multiplicación, pero también la adición. Ahora se ha analizado mucho, quizás los compañeros que están elaborando ahora los cuadros ahora proponen Caimati, porque en el pueblo Shipibo una cosa es sumar y otra cosa es multiplicar, cosa que de repente el mundo occidental es lo contrario. Dicen sumar es, multiplicar es la suma repetida, cosa que en el pueblo Shipibo eso no funciona. Entonces hay la diferencia. José Antonio Vázquez, consultor externo del Ministerio de Educación, reflexionó sobre las ponencias y los trabajos presentados por los docentes, manifestando que hay avances en la producción de materiales en lenguas originarias y la inclusión de las matemáticas de los pueblos originarios. Pero hay todavía vacíos, como la falta de investigación de nuestros conocimientos ancestrales relacionados a la espiritualidad, la astronomía y los rituales donde están presentes las matemáticas. Que también nos motive a profundizar cada vez más en su cultura. Felicitar a Marta también y a la DGB por este espacio que les está brindando, y que no va a ser el único, ¿no? Cuando pensábamos este tema con Marta, decíamos que es necesario, así como responder a las demandas urgentes que nos plantean los materiales educativos, es necesario mantener cierta regularidad en la reflexión de esta área, que es bien importante para el desarrollo de un niño, de un joven, pero también es muy importante para nuestros pueblos. Primero, creo que es importantísimo la mirada temporal e histórica que da cuenta de los avances para abordar los ángulos matemáticos en cada pueblo.
El hecho de haber mirado en algunos casos los libros de la década del 80, el pueblo aymara creo que es el más antiguo en el tratamiento de estos temas, hasta este año que estamos terminando de hacer los materiales, revela un camino donde, y viene la segunda conclusión, donde se han encontrado avances importantes, diferenciados para cada pueblo, pero también vacíos. Finalmente, en la clausura del evento, Manuel Grandes, director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, instó a los docentes a seguir validando las investigaciones y continuar trabajando más propuestas concretas en el aula, los cuales puedan servir como insumo para el currículo y las rutas de aprendizaje del quinto ciclo, que está aún en propuesta y en construcción. Desarrollar una educación intercultural que prepare a nuestros niños y niñas para desenvolverse en su medio, ¿no? Con los conocimientos que les son propios, conocimientos matemáticos que les son propios, pero también enfrentar los retos de la modernidad y de la globalización, en el cual tienen que desenvolverse también con la misma eficiencia. Entonces, ese trabajo que hacen ustedes creo que es importantísimo, ¿no? Y aquí quiero agradecerles por todo el esfuerzo que hacen, y el agradecimiento viene principalmente de la Directora General de Educación Intercultural Bilingüe, la profesora Elena Burg. Hemos visto que hay términos, por ejemplo, que se utilizaron en materiales anteriores y que ahora se cambian, y que hay necesidad de ir validándolos o consensuando o socializándolos, pero no solamente a nivel de quienes elaboran los materiales, sino también a nivel de los docentes y de toda la comunidad lingüística, ¿no? De quienes hablan, porque los padres de familia que esos desde este medio informativo hacemos extensivo el saludo y el reconocimiento a los maestros de educación intercultural bilingüe de los diversos pueblos originarios, en especial a los quechuas de Cusco Collao y Ayacucho Chanca, quienes han expresado su compromiso de seguir investigando y aportando al fortalecimiento de nuestra cultura para que los niños y niñas puedan recibir una educación pertinente y de calidad, como es su derecho. Es la actividad que uno se desarrolla sin darnos cuenta, trabajamos, pero ahí está la matemática. Todo esto a nosotros nos ha ayudado para determinar los términos matemáticos que a veces en castellano hay, pero en Xavi también hay más para poder agregar. Se ha desarrollado como conocimiento científico, pero el pueblo lo usa, lo maneja. Bien, y aparte, lo que necesitamos tener un diccionario matemático abajún, donde toda nuestra propuesta, nuestros conocimientos esté en un libro. Entonces fácilmente, cuando desarrollemos los textos, guiarnos de ahí. Bueno, creo que es muy importante, muy interesante, y los felicito porque yo estaba muy asustada, sinceramente, o estábamos muy asustados aquellos que estábamos organizando este seminario ayer, porque decíamos, ¿traerán los cuadernos de trabajo? Y si no traen, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá en el ministerio, desafortunadamente, pues, esos cuadernos, la mayoría se incendiaron, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes en ese incendio? Desarrollar la pasión por las cosas, ¿no? Que se sientan los maestros importantes, que sientan que lo que hacen es fundamental para el futuro de esos niños, que se sientan orgullosos de ser maestros, que se sientan comprometidos con el desarrollo de sus pueblos, que sientan que tienen una misión entre manos, y por eso es que tienen que desarrollarse también en lo cognitivo, también en la metodología, también en los materiales. Pero si no hay compromiso, de nada, ¿no? Y cómo desarrollar esta convicción de que un buen maestro hace toda la diferencia, que un buen maestro puede cambiar una comunidad